Marisa Cogan, pues la presentó un momentín, y Mariana Ledo también, que realmente de estos temas saben mucho, como ya os estaba apuntando antes Cristina Fallarás, que todas las nombraba, ¿verdad? Bueno, Marisa Cogan, ella es periodista, como se os ha dicho, es de origen argentina, y está especializada en género, cooperación al desarrollo y derechos humanos. Ella desde 2017 escribe y coordina la información sobre igualdad y género en el diario público. Cuando digo que trabajó ya desde el 96 hasta, bueno, hasta la actualidad, he estado trabajando también, creo que en, bueno, Naciones Unidas, ¿no? En FED, en Oxfam Intermón, en Women's League, no sé si sigues ahí. Women's League, no sé qué. Que nunca se decidió bien el nombre. Y entonces, bueno, es una mujer, digo, y sobre todo yo os aconsejo, como a todas ellas, seguirlas en sus escritos, en público fundamentalmente, porque casi publican cada día unas u otras y realmente están sacando los temas que estamos al pin, ¿no? Y hablando de ellos. Así que, bueno, Marisa, no sé qué orden vais a llevar. Van a pasar en bulla. Sí, María Naredo, que también es una vieja conocida nuestra, ¿no? Que no es la primera vez que está en Pamplona tampoco, la hemos conocido desde muchas formas, primero como activista, ¿no? María, digo, ya desde ella estaba metida en todos los temas de investigación de derechos humanos, la violencia contra las mujeres. Es más, de la violencia contra las mujeres estuvo ella haciendo, bueno, participando en esa ley, pero no solo en esa, sino, bueno, ella posteriormente, os digo ya lo último, ¿verdad? Fue nombrada directora general de prevención y atención frente a la violencia de género, del cargo que estuvo hasta 2019 en el Ayuntamiento de Madrid. Y en 2020 fue nombrada asesora del gabinete de la ministra de Igualdad, y en el 2021 se incorporó al gabinete de la Secretaría para precisamente el tema de la elaboración de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, que hemos conocido popularmente como la Ley del Solo el sí es sí. Así que, como ella, poca gente la conoce, tanto de lo que ha costado como los intríngulis, lo que ocurre, etcétera, etcétera. Y además es docente y formadora también. Así que os doy la palabra y encantada de escucharos. Bueno, pues muchas gracias, Tere, y gracias a Lunes Lila, gracias a todas las que estáis aquí. La verdad es que, bueno, yo desde que la ley entra en vigor, después de, bueno, ya acompañando la elaboración, ¿no?, de la ley, sí, me siento comadre de la ley, y además creo que la ley no solamente, por supuesto, me tiene a mí y a gente del Ministerio, a compañeras, sino que tiene muchas más madres y también está llena de memoria, ¿no? La ley integral de la libertad sexual no es una ley que nace en un despacho, no es una ley que realmente, bueno, pues hacen unas mujeres, por muy feministas que seamos, sino que viene de muy largo, ¿no? Y desde luego Nagore está en esa ley también, Laura Luelmo está en esa ley, hay mujeres que están en esa ley y, por supuesto, yo por eso creo que han atacado tanto esta ley, ¿no? Y han atacado tanto la ley, antes lo comentaba con un compañero que se ha tenido que marchar, con una persona que estaba aquí, decía, no, claro, el ataque a la ley ha sido fundamentalmente para que no nos apropiemos de sus derechos, o sea, para que las mujeres, que evidentemente, digamos, esos derechos son garantía de nuestra libertad, de nuestro buen vivir, ¿no? Y evidentemente el patriarcado y los machistas que están atrincherándose con él, lo que quieren desde luego es que desprestigiar la ley, básicamente para que las mujeres y las chicas no se apropien de esos derechos que digamos, con tanta lucha y con tanta dificultad, ¿no?, pues hemos llegado a conquistar, ¿no? Con lo cual, vamos, a mucha honra, soy comadre de la ley. Y por supuesto, como digo, la ley lleva todo esto detrás, ¿no? La ley ha venido fundamentalmente a visibilizar esas violencias, ese continuum de violencias del que ha hablado antes Cristina y también Virginia, ese continuum de violencias que va desde el acoso callejero hasta el feminicidio sexual. Por primera vez en esa ley está toda esa violencia. Esas violencias sexuales que antes estaban en sucesos o estaban en otras cosas porque no eran violencia de género, ¿no? Eran pues contadas de otras maneras y vividas en una absoluta invisibilidad, ocultamiento, ¿no? Y por supuesto impunidad social y judicial. Eso era lo que pasaba, y la ley, bueno, pues ha venido realmente a visibilizarlas,
a contextualizarlas, son violencias machistas, son violencias con contexto, no nacen por esporas, ¿no? Y por otro lado también ha venido a dar una serie de respuestas. Esas respuestas, por supuesto, en el marco de los derechos humanos. Cuando antes hablaban las compañeras de una manera muy potente de verdad, justicia y reparación, esta ley pretende plantear o aportar verdad, justicia y reparación frente a las violencias sexuales, ¿no? ¿Y qué sucede? Que claro, por eso decimos que con esta ley se cumple con el Convenio de Estambul, con esta ley se está al día con todas esas obligaciones de derechos humanos, de derechos humanos de las mujeres, que estaban, bueno, pues absolutamente en el incumplimiento más absoluto con las violencias sexuales. ¿Y en qué sentido? Yo por eso quería dividir mi intervención como en dos partes, ¿no? La primera, bueno, pues poner en valor los principales avances que trae la ley, que desde luego han sido muy poco contados. Tengo aquí honrosas excepciones en la mesa, pero quitando esas honrosas excepciones, lo mediático, lo político, lo social, pues ha sido básicamente desinformar y desprestigiar a la ley, ¿no? A la ley, bueno, y a quienes hemos estado detrás de la ley, tanto en lo institucional como en lo activista, ¿no? Por eso me gustaría dar algunos avances y luego ya, por supuesto, en el coloquio y tal podemos hablar más, desarrollar algunas cuestiones. Después también quería comentar brevemente, pero ya quizá en el coloquio, el tema de los feminicidios y cómo yo creo que sí que hemos avanzado dentro de que, desde luego, el feminicidio como punta del iceberg de esas violencias estructurales que son las violencias machistas no va a desaparecer de un día para otro. No nos podemos echar los feminicidios a la cara y tampoco enorgullecernos de que hay menos que hace 4 años, porque evidentemente eso no es la vara de medir de nuestro actuar, ni de activistas, ni de políticas, ni demás, ¿no? Entonces, pero creo que es muy importante, ¿no? Ver cómo realmente nos hacemos cargo, ¿no? Y ese hacerse cargo implica cumplir obligaciones de derechos humanos. Y esas obligaciones de derechos humanos en la ley del solo sí es sí son de diferente, por supuesto están las del enfoque, evidentemente hay un enfoque, las obligaciones de derechos humanos en términos de enfoque son enfoque feminista en la ley, enfoque interseccional en la ley. Esto es algo fundamental, pero luego las hay también, digamos, en términos de obligaciones transversales, y esas obligaciones transversales tienen que ver con la recogida de datos. Antes Cristina ha mencionado la macroencuesta que hablaba del 8% de las mujeres que son las que denuncian, de las que sufren violencias sexuales. Yo me volveré luego sobre ello, pero es la primera vez que una ley pone el foco en las violencias sexuales en términos de datos, estudios de prevalencia, investigaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué es la violencia sexual? ¿Quién lo sostiene? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son los relatos de las víctimas? Esto lo dice la ley. Por otro lado, otra de las obligaciones transversales esenciales es la formación. Allí donde está todo ese itinerario de digamos, prevención, detección, atención, justicia, reparación, protección, ahí hay profesionales que tienen la llave que abre la puerta a nuestros derechos, y si no tienen la llave bien engrasada, desde luego, por mucho que esté en la ley, nuestros derechos no se cumplen, ¿no? Y ahí hay también la ley incorpora un título específico de formación. En otras leyes de violencia recuerdo que la formación era un capítulo de la sensibilización, como si las y los profesionales que están atendiendo a las mujeres o en los colegios o en la sanidad fuesen sociedad. No son sociedad, son la llave que abre nuestros derechos. Por eso es tan importante el título de formación de la ley. La ley también incorpora otra obligación transversal esencial, la de financiación. Hay una disposición adicional en la ley que nos hemos luchado desde el Ministerio de Igualdad, como no se puede contar, que ha sido la de financiación estable de las políticas que hablan y que desarrollan la respuesta a las violencias machistas, no solo la sexual, pero fundamentalmente la sexual. Eso nos ha costado un triunfo, pero ahí está, en una ley, el sostenimiento de la financiación. Porque evidentemente hay una cosa que es importante. Cuando se hablaba antes de Valencia, las leyes se derogan en el Parlamento, pero también se derogan dejándolas secas de financiación, porque son leyes caras, estas leyes llenas de recursos a disposición de las víctimas, llenas de programas que tienen que financiarse, que no son voluntarios, son de gente profesional que está haciendo educación sexual, que está haciendo atención a las víctimas, que está haciendo, digamos, cuestiones en términos de seguridad y de acceso a la justicia, y eso se tiene que financiar, ¿no? Y es esencial en todas estas leyes la financiación.
Pero luego también, claro, en esta ley integral, que se nos olvida a veces porque lo mediático ha sido punitivista, lo integral tiene que ver con lo que yo llamo muchas veces obligaciones de itinerario, ¿no? Las obligaciones de derechos humanos son también obligaciones de itinerario, son obligaciones de prevención. Cuando hablamos de prevención estamos hablando muy especialmente de algo que se ha hablado aquí de una manera preciosa, que es la educación sexual afectiva, el tratarnos bien. Todo esto, Escolae, claramente, Tere, está enmarcado también en una de las principales medidas de la ley, ¿no? Por eso también ha sido tan contestada desde el principio, que si se metían en las vidas de la gente. Pues claro que nos metemos en las vidas de la gente, precisamente porque la violencia está en las vidas de la gente y en las vidas privadas de la gente, y cuanto más privadas a veces más violencia, ¿no? Con lo cual era esencial esa parte de la prevención, los medios, las redes, hacer ahí, como también por supuesto marca el Convenio de Estambul, que por cierto el Convenio de Estambul dice medidas dirigidas especialmente a niños y hombres. Eso no lo decimos, las del Ministerio de Igualdad, no sé qué, lo dice el propio Convenio de Estambul. Por otro lado, la cuestión de la detección. Es esencial que todas esas violencias normalizadas, muchas veces invisibilizadas, de niñas, adolescentes, chavalas jóvenes, centros, como nos decían en algún momento que estuvimos también trabajando la ley con mujeres con discapacidad psíquica, cuántos lugares donde están instituciones, donde están mujeres con discapacidad psíquica, se ha normalizado la violencia sexual. Hay que detectar las violencias sexuales, hay que dar herramientas para detectar, para poner las gafas y detectar las violencias sexuales allí donde se están cometiendo. Eso lo dice la ley, lo obliga la ley, el tema de los protocolos, la formación, los indicadores. Otra cuestión esencial de la ley es que cuando las violencias sexuales se producen, da igual que sean recientemente como en el pasado. Lo que ha contado Cristina es muy, muy importante. Hay mujeres que reexperimentan de repente unas violencias sexuales absolutamente enterradas en sus vidas, y ahí están los centros de crisis. Sabéis que centro de crisis no significa centros para la violencia reciente, porque la crisis es la violencia reciente. No, no, la crisis puede ser lo que ha contado Cristina, una reexperimentación de la violencia sexual vivida, pasada. Ahí están los centros de crisis. 24 horas, teléfono, presencial, asistencia integral, acompañamiento frente a la soledad de las víctimas de violencias sexuales. Yo también he acompañado durante muchos años a víctimas de violencias sexuales y he sabido y he experimentado en carne propia no solamente la revictimización por parte de determinados actores de la justicia y de la policía, también la soledad de no tener un lugar donde ser acompañada y atendida de una manera feminista e integral. Ahora lo hay, y no solo lo hay porque la ley lo consagra, los centros de crisis de 24 horas, sino que porque también ha habido un gobierno que ha dicho: uy, hay fondos europeos del post-COVID, de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. El único país que los ha dedicado a violencia machista, a respuestas a la violencia machista, ha sido España. Y hemos dedicado una partida a la creación de centros de crisis, uno por provincia. Ahora mismo, antes de la ley y antes de esta dotación, había solamente 2 centros de crisis en el Estado español, uno en Madrid y otro en Asturias. Centros de crisis 24 horas, con la estructura que mandata la ley. Por supuesto, también de cara a las niños y niñas, hay otra ruta en la ley, que son las Barnahus, los centros de infancia, que si queréis lo comentamos en el coloquio, pero que tiene que ver también con que los niños y las niñas, cuando son violadas... Por cierto, voy a decir una cosa, que es: yo no quiero hablar de abuso, quiero hablar de agresión. Ya está en la ley, ahora ya se ha cambiado, y es agresión. El abuso es un uso excesivo y esto es una agresión, que es una violencia. Por eso creo que, bueno, compañeras, vamos a empezar a hablar ahora más de agresión y no de abuso, porque hay una mano ahí levantada, no sé si... Es que es solamente una consulta, porque pues cuando se ha hablado de agresiones sexuales, pues generalmente la persona, cuando es agredida sexualmente, pues como que tiene un lapsus más o menos, y cuando recién lo va a decir, a veces pasan 10, 15 años. Quiero decir que mi pregunta es si prescriben las violencias sexuales o las agresiones sexuales. Sí, ha habido una reforma que... Sí, o sea, a ver, no son imprescriptibles, como lo comentaban antes de los delitos de lesa humanidad,
pero sí ha habido una reforma muy importante, porque cuando te agreden sexualmente en la minoría de edad, o sea, cuando eres menor de edad, empieza la prescripción del delito, empieza a contar a los 35 años, ¿vale? A partir de tu cumplir 35 años. Porque antes empezaba a contar a partir de la mayoría de edad, de los 18 años, pero eso realmente era pronto. Evidentemente, otras hubiéramos querido que la medida fuera imprescriptibles, por supuesto, pero la medida ha sido, en la LOPIBI, lo que llaman es la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se ha cambiado el Código Penal en ese sentido. Bueno, por seguir un poco adelante, porque era por hacer esta panorámica, ¿no?, de lo que considero que son avances claros y, por supuesto, entroncarlo con algo que las compañeras ya han hablado y que es algo esencial para hablar del caso de Nagore y de en general lo que es el enfoque feminista y de derechos humanos, que es verdad, justicia y reparación, y muy especialmente la cuestión de la reparación. Creo que es muy importante, como os decía, que la Ley de Libertad Sexual nombra violencias sexuales a todo ese abanico de violencias que van desde el acoso callejero, que ahora es delito y antes no lo era, pasando por otras violencias digitales en muchos casos, que desde luego las violencias digitales sexuales están a la orden del día y son absolutamente dañinas, hacen muchísimo daño a las mujeres y a las chicas. Y, por otro lado, llegamos también al feminicidio sexual. También nos costó una lucha importante, especialmente con el Ministerio de Justicia, consagrar el concepto feminicidio sexual, y que por primera vez, y eso se lo debemos a Nagore, a Laura Luelmo y a otras mujeres que están ahí, habiendo sufrido algo que tenía que ser nombrado, hemos nombrado el feminicidio sexual. Ahora mismo se están recogiendo datos ya por la Delegación del Gobierno de Violencia contra las Mujeres, de violencia machista, en esas categorías también. Es decir, se están visibilizando esos delitos como feminicidio sexual, esos asesinatos son feminicidio sexual, como los hay también feminicidio vicario y feminicidio social o familiar, ¿no? Es muy importante, y también es importante que lo hemos consagrado en la ley a efectos de reparación. Es decir, a efectos de reparación, las familiares de una víctima de feminicidio sexual tienen los mismos derechos que tienen o tenían los familiares, especialmente hijos e hijas, si es que los tuvieran, de violencia de género, o sea, de feminicidio de género en pareja o expareja, ¿no? Esto es, a mi juicio, es muy importante, pero también es muy importante otras claves del derecho a la reparación, que ahora mismo hay un título de la ley sobre el derecho a reparación que incorpora la indemnización. Las víctimas de violencias sexuales, lo sabemos, precisamente porque rara vez, frente a lo que decía la ministra de Justicia y su asesor, el innombrable asesor, no dejan rastro físico normalmente, pero dejan rastro psicológico, emocional, social, un daño social y un daño al proyecto de vida muy importante. Ahora mismo estos elementos están ya consagrados en lo que son, digamos, los elementos centrales para calcular la indemnización de las víctimas de violencia sexual gracias a la ley. Como lo está también algo que es muy importante en clave de reparación y de indemnización, que es el hecho de que las víctimas no tengan por qué pedir únicamente en un momento la indemnización y si no ya calla para siempre, que era lo que sucedía con la ley de enjuiciamiento criminal antes de la ley. Y lo que, por ejemplo, sucede, yo en muchos casos ha sucedido, no solo en violencias sexuales, también en violencia de género en pareja o expareja, en el sentido de que las víctimas, para no sentirse cuestionadas, porque van a por el dinero, lo que quieren es el dinero, víctima del caso Dani Alves, ¿no?, renuncian a la indemnización en el primer momento. La ley del solo sí es sí ha posibilitado que haya otro momento para solicitar la indemnización si se renunció a ella en el primer momento, que es justo antes de la apertura del juicio oral, puedan volver a solicitar la indemnización, porque sabemos que muchas mujeres logran, bueno, digamos, reponerse, asesorarse, empoderarse, y a partir de ahí tienen todo su derecho a tener otro momento para solicitar la indemnización. Esencial la cuestión de la indemnización, como lo que es también las víctimas con graves secuelas, que hasta ahora tenían, digamos, el café para todas de los servicios o tal del resto de la ley. Esto ya fue en la ley Navarra
pero lo hemos incorporado también en la ley del solo sí es sí, es decir, el Estado se tiene que hacer cargo de las víctimas con graves secuelas de una manera especial, con un programa específico de ayudas y, por supuesto, hasta el final, digamos, de sus posibilidades de recuperación, ¿no? Y, por supuesto, también la reparación simbólica, que en el caso de Pamplona, Nagore, Lunes Lilas, es, digamos, algo ya absolutamente practicado y tal, pero no en el resto del Estado. La reparación simbólica sigue siendo justamente lo que han comentado las compañeras, el relato, la verdad, ¿no? Esto es muy, muy importante, y que todas las instituciones se pongan también a la tarea, ¿no? Implica también desescribir y resignificar los relatos de la impunidad social y los relatos de los maltratadores y violadores, ¿no? Pero bueno, llegando al punto de que evidentemente quiero pararme en qué aporta la ley de solo sí es sí en algo que ha sido tan denostado, que es el acceso a la justicia. Bueno, yo quiero empezar diciendo que frente a la impunidad, o el reverso de la impunidad, no es el punitivismo, es la justicia. Y esto es algo, a mi juicio, esencial, que hay que decir, porque quienes han estado con los contadores de violadores y quienes han estado echando tierra y mierda, perdonadme la palabra y tal, en la ley solo sí es sí, han sido los punitivistas, no han sido los que pretenden contextualizar las violencias machistas en lo que son, ¿no? Que es una violencia normalizada, y como es una violencia normalizada, habla de hombres normales, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a plantear, bueno, ¿y por qué las mujeres no acceden a la justicia? Y ahí quería yo también sumar varias cosas a las cosas tan importantes que se han dicho, y especialmente que ha dicho Cristina, ¿no? Con respecto al por qué las mujeres, o sea, ¿qué pasaba antes de la ley solo sí es sí? ¿Qué pasaba con las mujeres? Evidentemente, solo denunciaba un 8%, con lo cual la impunidad social que existía, porque ni se nombraba, si se nombraba de unas maneras que desde luego no eran como los nombra la ley, como las enmarca la ley, ¿no? Y como además en el acompañamiento de la ley, y por supuesto fruto de las luchas feministas, con su punto álgido en 2018 con todo el tema de la manada y demás, se han visibilizado esas otras formas de nombrarlas. Pero ¿qué pasaba? Pues pasaban varias cosas. Junto al 8% de las mujeres, que eran solo esas las que denunciaban, y ese 92%, como decía Cristina, no denunciaban por vergüenza, porque les pasó de pequeñas, pero yo tengo otros dos datos que hacen la reflexión. Por miedo a no ser creídas, otro importantísimo porcentaje de las que no denunciaron, o por minusvalorar, entender que no era para tanto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que precisamente con esto nos hemos topado. Nos hemos topado con que del 8% de las mujeres que no denunciaban, solamente llegaba a sentencia un tercio de ese 8%. Y de ese tercio, del 8%, evidentemente, nos dicen también los datos, especialmente en el INE. Ahora el Consejo del Poder Judicial tendrá que recoger mejor los datos de violencias sexuales, pero con lo que tenemos nos dicen que la gran mayoría de las condenas lo son por menos de 2 años. Es decir, incluso en caso de agresiones sexuales, no solo de lo que eran antiguos abusos, hay muchas condenas que eran por menos de 2 años, ¿no? Y ya sabemos lo que pasaba con menos de 2 años. Y ahí lo que quiero ir es precisamente a cómo en la justicia venía buscando la grieta siempre, venía buscando lo que llamaba también, perdonad que vuelvo a nombrar al innombrable asesor de la ministra de Justicia, que hizo, esta reforma de la ley, que si quieres luego comentamos, que hablaba de desaguaderos, ¿no? La justicia necesita desaguaderos. Desaguaderos significa, hombre, no le voy a imponer la pena que marca en el código al pobre violador, ¿no? Igual voy a tener que buscar algo un poco menor, ¿no? Eso, no sé si recordáis, porque claro, hay muchos ejemplos, uno de ellos el de la Arandina, pero hay muchos más ejemplos, y uno de ellos, que a mí me gusta traer, porque no es desde luego de la ley solo sí es sí, es muy anterior, es el de Estepona, los 2 policías que de servicio, vestidos con su uniforme, les gusta una chica de 18 años, le roban quieren ligar con ella no les hace caso, le roban las llaves de su piso, entran en su piso, le violan con penetración los 2 y acaban siendo condenados a 2 años
convertidos en un cursillo, ¿no? Esto realmente, esto es impunidad. Esto es impunidad. Como es impunidad, digamos, otras cosas. Pero ahora, claro, el del contador de violadores, pues no, en aquel entonces, bueno, esto pasaba de otra manera. Pero vuelvo a decir, ¿qué ha pasado? Nosotras, con el 8% de denuncia, lo que queremos, y por eso la ley plantea toda una serie, digamos, de medidas, lo que queremos es que aflore esa cifra oscura. Claro que queremos que se denuncie. Las mujeres están en su derecho de denunciar las violencias sufridas, las violencias vividas, ¿no? Y en ese sentido, claro, los centros de crisis, con su asesoramiento jurídico, psicológico, con el acompañamiento integral, todo esto va a servir, y estamos convencidas, eso el tiempo lo dirá, va a servir para que haya más mujeres que acudan y denuncien, pero eso sí, asesoradas, acompañadas, sin tanta violencia, ¿no? Por otro lado, claro, tenemos también el que la ley ha incluido en el Código Penal conductas lesivas, muy lesivas, pero que no estaban en el Código Penal. Y ahí estoy, que eso también se olvida completamente. El acoso callejero ahora es delito, antes no lo era. Pero a la vez que el acoso callejero, no sé si sabéis, seguro que habéis visto la serie Intimidad. La serie Intimidad, que es el caso de Ibeco, de esa mujer trabajadora de Ibeco que se suicidó a raíz, digamos, de un intercambio, de una difusión inconsentida de sus imágenes íntimas. Bueno, esto es un delito ahora, por la ley del solo sí es sí, la difusión inconsentida de imágenes. Antes no lo era esa conducta lesiva, como lo es la cuestión de la apertura de perfiles falsos en redes sociales para humillar, hostigar, muchas veces a las ex, como el acoso continuado, el llamado stalking, que antes tenía que ser que alterara gravemente la vida de una mujer, y ahora hemos quitado el gravemente gracias a la ley, y es altere la vida, porque que te altere la vida ya es suficiente. Y todo esto son cosas que la ley aporta también en lo penal, pero no, se ha preferido el contador de violadores, ¿no? Pero hay algo también más importante quizá todavía que tipificar, que tipificar como delito determinadas conductas, que es apoyar en la acreditación. Antes se ha dicho el relato, la verdad. Esto es esencial, porque al final la verdad muchas veces se queda en la verdad de lo comunitario, de las asociaciones, de las que acompañamos, de los cuéntalos, que es fundamental, pero en lo judicial ni te ven. ¿Qué sucede? Que la ley lo que ha hecho ha sido incorporar el hecho de que la acreditación forense de las violencias sexuales recientes no precise de la denuncia previa. Eso era algo esencial. Yo como digo, acompañando mujeres violadas, llegabas al hospital, en Madrid además había un solo hospital de todos ellos, iban peloteándose a las víctimas hacia el hospital, en este caso era La Paz, y llegaban allí, no, pero entonces denuncia, porque si no denuncia, pierdes la prueba, no hay forense, no hay prueba, no hay restos biológicos recogidos y se acaba con la prueba. La ley, y eso ha pasado cantidad de veces, cuando realmente lo difícil de acreditar, y los restos biológicos son claves en esto, ¿no? Y esto ha pasado con la ley, ha pasado que se dice todos los hospitales tienen que recoger y custodiar los restos y mandarlos al Instituto de Medicina Legal. Y a partir de ahí ya a la mujer se le da un plazo para que decida, asesorada, acompañada, si denuncia o no denuncia. Si no denuncia, esos restos, después de pasado ese plazo, se destruyen. Pero si denuncia, ella tiene su prueba ahí guardada y preparada, ¿no? Y esto es otra cuestión esencial también del acceso a la justicia, pero también lo es otra cosa, que es cuando decimos que el paso de no es no al sí es esencial, hablamos de algo muy, muy importante, y es que, y esto con la reforma del PSOE se ha de alguna manera manchado o tergiversado, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Y yo creo que hay que seguir empujándolo, es que cuando hablamos de que todo acto sexual sin consentimiento es agresión sexual, cuando hablamos del consentimiento en positivo, hablamos de que no, se ha dicho mucho, eso lo que hace es que quita la presunción de inocencia, ahora son los hombres los que tienen que probar que no son unos delincuentes sexuales. No, a ver, sabemos, y desde el Ministerio de Igualdad y desde cualquier lugar, que la presunción de inocencia es un principio central de nuestro derecho penal democrático. No es quién debe probar, es qué se debe probar y cómo se prueba, que son dos cuestiones bien claras y bien distintas. Cuando hablamos de
que la víctima tenía que resistirse, el foco está puesto en la víctima, en su actuación, en si cómo vestía, en si rechazó suficientemente, en el no quedó la violencia, no había tanta violencia, no, si al final la resistencia, ¿no? Y la otra cara de la moneda de no te resististe es querías, ¿no? Como no te resististe, querías, ¿no? Y claro, sin embargo, y ese es el no es no, esa es la trampa del no es no, el sí es, ¿cómo te cercioraste de que había consentimiento? ¿Pactaste los métodos anticonceptivos? ¿Qué pasó? ¿Cómo negociasteis? ¿Cómo hablasteis? ¿Cómo estabais? Y esas preguntas van dirigidas al denunciado, van dirigidas al acusado. Es decir, el foco está puesto en una conducta que en absoluto es la conducta de la víctima poniendo el semáforo en rojo. A mí eso me parece una clave esencial que va a dejar, por un lado, a las víctimas les va a quitar un peso encima, un calvario probatorio muy importante, y eso es lo que pretendíamos con la ley. Y bueno, luego si queréis hablamos de la reforma. Yo creo que de alguna manera se ha desplazado del eje central el consentimiento con la reforma del PSOE pactada con el PP y otras derechas, pero creo que, bueno, que sobre todo porque la jurisprudencia consolidada, claro, era la que era la del abuso y la agresión, era la del prácticamente todo se iba hacia el abuso, porque no se podía probar, ¿no?, la resistencia ímproba y tal, ¿no?, y la violencia y la herida y tal. Pero creo que es muy importante el cambio de paradigma y sobre todo también algo que hace la ley, que es que además de cambiar el paradigma, lo que pasa que no ha dado tiempo, y a las pruebas me remito, la falta que hace, que es la especialización de la justicia, la especialización por los cuatro costados. Y cuando hablo por los cuatro costados, hablo de 4 lugares esenciales, bueno, 3 sobre todo, que son, sí, 4. Forenses. Hay una obligación de probar a los forenses. En el caso de Dani Alves se hablaba de que Dani Alves quería que la víctima se sometiera a un psicólogo elegido por su defensa. Pero ¿qué barbaridad es esta? ¿Qué barbaridad es esta? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿De lo que opina un psicólogo pagado por Dani Alves o lo que opina? No, estamos hablando de que la prueba de la violencia sexual tiene que hacerse con todas las garantías, con el debido rigor, con el respeto a las víctimas y hecho por una institución pública, que es el equipo forense, ¿no? Y para eso tienen que estar especializados. Y afortunadamente hay cada vez más forenses especializadas en violencias sexuales, hay unas buenas prácticas muy importantes en el Estado, pero eso se tiene que consagrar y que hacer obligatorio en todas partes, y eso es lo que hace la ley. Por otro lado, la ley también, como digo, los 4 costados, el segundo serían los abogados y abogadas. Los abogados y abogadas, por supuesto, son pieza clave en su especialización, por supuesto, la defensa de la víctima, de los derechos de la víctima en todo el proceso, incluidos las declaraciones y demás. Y en ese sentido también una cosa que hace la ley, que es que garantiza la justicia gratuita con independencia de los ingresos de la víctima. Eso estaba solo en trata, violencia de género y terrorismo. Ahora también en las víctimas de todas las formas de violencias sexuales, gracias a la ley. Por otro lado, la Fiscalía. Es increíble que la Fiscalía de Sala de violencia sobre la mujer en el Estado español solo hable de violencia de género en pareja o expareja hasta esta ley. Y eso queda todavía por desarrollar, porque es una de las partes que quedan por desarrollar, pero que está en la ley. Y por último, los juzgados. Los juzgados tienen que ser los mismos juzgados, los juzgados especializados, que afortunadamente que no solo tengan el nombre, también tengan la especialización, y eso también lo hace la ley, ¿no? Bueno, no sé si me queda algún minutillo, Tere, o me queda algún minutillo. ¿Cuántos me quedan? 5. Vale. No, porque creo que también es importante entonces, una vez que he hecho este repaso, ¿no?, de cómo creo que desde luego la ley incorpora pues todos los derechos, incluido el derecho al acceso a la justicia. Claro, el derecho al acceso a la justicia tiene todo esto, ¿no? La no revictimización en el proceso, las facilidades de acreditación, también incluso incorporamos reformamos la ley de enjuiciamiento criminal para que no se hagan preguntas sobre la intimidad de las víctimas por parte del tribunal. Todas estas cuestiones son esenciales, ¿no? Pero también está evidentemente la sanción. Claro, no es el enfoque punitivista, es lo único que vale es la sanción. Y bueno, y además desde el punto de vista, digamos, descontextualizado.
nosotras decimos, la sanción es un elemento más y es muy importante, una pena proporcionada al daño, ¿no? Por eso también decimos que en absoluto esta ley baja las penas, en absoluto esta ley baja las penas para las mismas conductas anteriores. Y por eso mismo es muy importante decir que con las mismas conductas anteriores sometidas, digamos, a la ley posterior, eso lo dijo claramente la fiscal de sala de violencia sobre la mujer, se impondrían mismas penas, pero incluso mayor reproche, también por las penas accesorias. Si no te importa, voy a terminar de elaborar esta idea y luego... Sí. ¿Y por qué digo esto? Lo digo precisamente porque cuando nosotras estábamos elaborando las penas, que por supuesto hay una cosa también que hay que decir, que el cuadro de penas, nosotras colaboramos en ello, pero lo elaboró el Ministerio de Justicia de entonces, Juan Carlos Campo y sus asesores, que desde luego eran gente bastante brillante y bastante accesible a nuestro ministerio, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Porque ahora es como que, bueno, que las penas las haya, con un dedo chupado al aire, las hayamos hecho Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, Vicky Rosell y 4 más en una cafetería, ¿no? Y luego eso, uy, un buen día sale en el BOE. No, las hizo el Ministerio de Justicia, pasaron por el Consejo, por supuesto, por todos los órganos constitucionales, e incluso el Ministerio Fiscal dijo que ojo con ser demasiado, exacerbar demasiado lo punitivo en la ley. El Consejo del Poder Judicial sí dijo ojo con bajar los mínimos, porque si se bajaban los máximos, porque si se bajaban los máximos, se podía incurrir, digamos, en que, claro, determinadas conductas que estaban antes penadas con tal, pues si se bajaba, ahí sí que había una bajada retroactiva de las penas de una manera automática. Pero no dijo nada de bajar los mínimos, porque lo que estábamos haciendo era englobar otras conductas que tenían que ver con las agresiones sexuales como las entendemos ahora, que es cualquier acto sexual sin consentimiento. Y ahí estaban, por eso bajamos de 6 a 4 en uno de los tipos. O sea, es decir, claro, porque cuando hablas de violencia e intimidación, te estás refiriendo solamente a la parte más grave de esas conductas, o unas de las partes más graves, que tienen que ver justamente con lo que ahora hablamos o planteamos con las agravantes. Nosotras ahora, a la vez que ampliamos la horquilla por abajo, para englobar a todas las conductas más leves que antes, ojo, estaban penadas con el mismo mínimo e incluso un máximo más bajo, es decir, que en ese sentido subíamos las penas, pero hemos metido en esa horquilla todas esas conductas. ¿Qué pasa con eso? Que algo que era clarísimo, y que el 70% de los tribunales a los que se les ha pedido, o de las causas en las que se ha pedido revisión, se ha entendido y no han rebajado, 70% no han rebajado. Los medios de comunicación parece que, vamos, que están saliendo a espuertas, en masa, tal, bueno, puro terror sexual, pero... Y es el 30%, pero vale, yo me refiero al 30%. ¿Qué ha sucedido con ese 30%? ¿Qué ha sucedido con ese 30%? Ha sucedido que partíamos de la huida a la pena mínima, eso lo partíamos ya de antes de la ley, Y sucede que ahora mismo algunos, o ese 30%, o muchos de ese 30%, han entendido de una manera absolutamente automática que si pusieron la mínima de una agresión sexual que tenía violencia e intimidación, tenían que poner la mínima de lo que engloba ahora mismo esa agresión sexual, que incluye conductas mucho más leves. Eso, por ejemplo, en algunos autos, como en la Audiencia Provincial de Madrid, que ha hecho cosas bárbaras, pero también tiene algún auto, alguna magistrada bastante interesante, diciendo, ojo, un caso, por ejemplo, que había con 4 penetraciones en 2 horas, que le pusieron la mínima de la agresión sexual con intimidación o con violencia, porque decían que es que había sido demasiado leve la violencia, pero que bueno, que como había sido tal el número, digamos, de la intensidad de las violaciones, pues que bueno, que le ponían violación, pero el mínimo. Y claro, a esa jueza ahora mismo le piden que baje a 4, cuando la propia jueza dice, oiga, esta conducta, la conducta en sí, el legislador no ha cambiado su reproche, la sigue reprochando por igual, porque de hecho cabe, se le puede poner la misma pena, con lo cual, claro, porque si no,
hubieran bajado las máximas. Pero al no bajar las máximas, claro que esa conducta está englobada en ese delito y, por supuesto, no le voy a bajar la pena porque esa pena es posible imponerla con el nuevo Código Penal. Con lo cual, evidente que esto, bueno, pues han sido los mismos jueces que antes huían a la mínima, ahora han querido también buscar la grieta y huir a la mínima, y a la vez también dar un sopapo al Ministerio de Igualdad, a la ministra Montero y a toda una serie de cosas. Pero ha habido otras cosas más graves desde el punto de vista no cuantitativo, pero sí cualitativo, y que creo que eso sí que es una falta de vergüenza, no solamente a las víctimas, sino también al derecho en sí, ¿no? Que es aquellos lugares donde se han rebajado, y además a eso en años bastante abultado, porque han dicho que se han despenalizado determinadas conductas, como por ejemplo el sexo con engaño en menores de 16 a 18 años. Ahí hay un caso de la audiencia de Melilla que condenó a un guardia civil que quiso engañar a una niña, a una chavala de 17 años, pagándole dinero y tal, pero a la vez engañándola y tuvo sexo con ella, con penetración, y directamente le elimina cualquier tipo de pena porque dice que el engaño ya no está en el Código Penal. Y me pregunto yo, entonces, cuando hablamos de consentimiento libre, ¿de qué estamos hablando? Esa es la gran pregunta. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, entender que una persona puede leer el Código Penal como con un buscador de Word, ¿no? Diciendo no me sale nada aquí, la palabra engaño no ha salido, ¿no? Creo que es muy importante la formación, muy importante también que se recurran a este tipo de decisiones, pero también sabiendo que incluso nuestro alto tribunal está en donde está, que ahora no sé si Marisa, yo creo que entrará en ello, está en donde está avalando toda una serie también de, digamos, de planteamientos jurisprudenciales o de planteamientos que van en contra de su propia jurisprudencia asentada y van en contra de lo que ha dictado en otros delitos, como delitos de terrorismo, cuando dijo que sí, que las disposiciones transitorias del Código Penal, salvo la 12, que había sido derogada expresamente, estaban vigentes para no aminorar la pena a los terroristas, cuando la ley aquella no llevaba tampoco transitoria propia. Bueno, pues en el caso nuestro resulta que no está vigente, que no se aplica la disposición transitoria quinta. Es decir, son cuestiones que realmente tienen que ver con la interpretación de la ley. Y yo, por terminar, quiero decir que esto lo que hace es que nos hace ver que realmente la ley, evidentemente la ley pues, se podía hacer de una manera, si queréis, pues incorporando cuestiones que alguien dice que había que incorporar o que había que... Pero en absoluto creo que esa es la cuestión. La cuestión es que la ley era tan avanzada, y es tan avanzada, todavía lo era más antes de la reforma del PSOE, pactada con las derechas, tan avanzada y garantizaba de tal manera los derechos frente a el patriarcado, sus privilegios y toda una serie, digamos, de impunidades, tanto social como judicial, que no se ha querido dejar, ¿no? Desde luego, en términos de discurso, de narrativas, de relatos, no se ha querido dejar que prevaleciera esa ley como pionera, como positiva, como garante de derechos, sino que ha querido apelarse como chapuza, suelta violadores, tal. En nuestra mano está ahora pues abrazar la ley, acuerparnos con la ley, porque las que vienen ahora, como muy bien han comentado las compañeras, toca digamos, apropiarnos de los derechos que están ahí, que ni un paso atrás, y por supuesto reivindicar que se garanticen esos derechos y que se implementen. Y yo diría que en este tiempo que nos toca, además de la cuestión de las financiaciones, de las políticas, de los recursos y demás, que yo creo que es algo clave, toca estar en la justicia absolutamente de manera, bueno, no sé, con luz y taquígrafos, con focos y con todo tipo de guerra de guerrillas, porque creo que ahí es donde van a darse las mayores batallas. Esto no ha hecho más que empezar, compañeras, y como no ha hecho más que empezar, yo lo que diría es que, bueno, pues que aquí estamos y seguiremos estando en la lucha, pero que...
quería simplemente terminar diciendo que la ley es una herramienta para esa lucha, sin más. Bueno, hay palabras bellas, pero no las voy a dar ahora, voy a dar a Marisa y las aguardáis, yo ya sé quién sois, ¿vale? Yo tengo a 3 personas apuntadas. De acuerdo, pues ala, Marisa, bueno, que si no, luego nos pillamos y nos escuchamos. Bueno, aquí se ha hablado mucho del relato, ¿no? De la importancia del relato y de que tenemos un relato y que ganamos un relato. Yo creo que empezaría diciendo que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, se ha avanzado mucho en derechos de las mujeres, en feminismo. Creo que desde el asesinato de Ana Orantes, lo que generó toda la ley de violencia de género del 2004, la ley de igualdad, es decir, todos esos avances de leyes sociales permitieron empezar a tratar todas estas violencias y todos estos derechos de una manera muy diferente. Creo que en ese momento se hizo mucha pedagogía, hubieron muchas fuerzas contrarias, pero empezó a ganarse un relato de que hay ciertas cosas que no se pueden cuestionar o no se podían cuestionar. No se podía cuestionar que existe una discriminación hacia las mujeres, que existe la violencia de género dentro de la pareja, que existen las violencias sexuales que tienen unas características que necesitamos mirarlas y remirarlas. Y creo que durante muchísimos años hemos avanzado y como sociedad teniendo un relato en el que cuestionábamos o no, poco o no cuestionábamos esas ideas y, digamos, esos hechos, ¿no? Y yo creo que desde hace un tiempo yo me atrevería a ponerlo en un marco un poco temporal. Desde hace un tiempo eso ha cambiado. Yo creo que en los últimos 4 o 5 años, y coincidiendo con un resurgimiento de las ideologías, digamos, de Vox y de las ideologías ultraconservadoras en este país, ese relato se ha empezado a perder, ¿no? Ha empezado a ganar otro relato, un relato diferente, un relato en el que puedo decir barbaridades con respecto a la violencia de género en las mujeres y encima saco pecho y otros me siguen y no pasa nada. Puedo, no sé, decir cosas en contra de las leyes y no pasa nada. Es más, no es que no pase nada, es que tengo un grupo de palmeros que me siguen y que además me aplauden y que además distribuyen lo que yo estoy diciendo, ¿no? Como medio de comunicación, digamos, trabajando en un periódico, yo relaciono algunos hechos que han pasado en los últimos años con todo este discurso, ¿no? Yo creo que a los, como dicen en el feminismo, a los grandes avances que se han producido, tenemos ahora, digamos, grandes ataques que pueden producir o que están produciendo retrocesos que también pueden ser muy grandes. En el año, a finales de 2018, creo que fue en diciembre de 2018, tras la campaña en Andalucía de Vox, Vox entró en las instituciones de una manera sorpresiva. Es decir, creo que nadie estaba preparado para ver que consiguiera de pronto pues 12, creo que eran 12, ¿no? Representantes dentro de la Cámara. Eso pasó a finales de 2018. A principios de 2019 tuvimos un episodio que yo creo que los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto no ha valorado suficiente, que es que en abril de ese principio de año 2019 se detiene a una serie de mujeres acusándolas de criminales, de haber construido una organización criminal cuyo fin, dicho así, a mí la verdad es que me da cierta vergüenza porque no puedo entender que ese relato calara tan masivamente. Digamos, una serie de mujeres cuyo objetivo por el que habían creado la Asociación Infancia Libre era para quitarles a los hombres, utilizando la justicia, la patria potestad de sus hijos, quedárselas para ellas mismas e impedir que los hombres puedan ver a sus hijos. Y esto lo hacían todos a través de denuncias falsas, ¿no? Entonces el tema de las denuncias falsas es algo que ha empezado a crecer cuando durante muchísimos años, varias décadas, era un discurso o era un relato que de alguna manera teníamos ganado.
y perdonadme que lo hable así un poco, pero es solo como para visualizarlo, ¿no? O sea, relato ganado o relato perdido. Entonces, creo que ese empezó a ser un relato que empezamos a perder. Y creo que empezamos a perder como muchos relatos hasta llegar a Valencia. Y ahora en Valencia estamos, no sé si tiene que ver con que ya hemos perdido definitivamente el relato, pero creo que lo que va a pasar en Valencia, como decía Virginia y como decía Cristina, va a ser una transformación brutal de todo lo que se había estado construyendo. Y todo lo que se había estado construyendo en una comunidad como la valenciana, ¿no? Porque bueno, en Castilla y León podemos decir, bueno, mucho no se había avanzado porque había leyes, pero bueno, pero Valencia era, digamos, una comunidad a la que había que mirar, ¿no? Por sus políticas y sus políticas sociales. Y ahora de pronto se va a ir deconstruyendo. Y creo que tenemos que tener muy claro que una comunidad autónoma es Estado, no es, bueno, esto pasa en Valencia, los valencianos sabrán. Una comunidad autónoma es Estado. Y por suerte o por desgracia vivimos en un país en el que el Estado está descentralizado para cosas tan fundamentales como es la sanidad, la educación, los servicios sociales, los derechos. Es decir, hay leyes nacionales que dan un paraguas, ¿no? Y por eso también era tan importante tener una ley trans LGTB, porque no existía un paraguas nacional que no importa lo que pasara en una comunidad autónoma, amparaba a todos. Pues ahora de pronto vamos a ver que en Valencia van a empezar a destruir eso. Bueno, digo, sí, tenemos leyes nacionales contra las que las comunidades autónomas no pueden ir, pero eso puede pasar mañana. Entonces creo que es importante el relato y saco un poco el relato a colación porque creo que tenemos que ser conscientes que ese relato lo tenemos que pelear día a día y hay que ganarlo, ¿no? En los medios de comunicación yo creo que pasó lo mismo, o sea, a lo largo de muchos años yo creo que se fue avanzando en feminismo, se va avanzando en la manera en la que se miraban las violencias hacia las mujeres, en este caso las violencias incluso sexuales. Creo que se trataron mucho más las violencias de género, entendidas como las que las reconoce la ley, violencias en pareja o expareja, y que las violencias sexuales fueron mucho más reactivas, hasta que yo creo también que llegó la manada, que hay momentos claves en los que la sociedad pues abre la boca y reclama determinados derechos, pero creo que se ha ido, digamos, avanzando en esos relatos, ¿no? Entonces, desde los medios de comunicación, yo creo que podemos decir que hubo grandes avances, es decir, desde Ana Orantes a esta parte. Lo que pasa es que en el feminismo y en los derechos de las mujeres hay que medirlos con mucho tiempo, es decir, no son cambios radicales y nunca los van a ser, y van a ser de pasos para adelante y pasos para atrás, pero sí habíamos avanzado. Yo creo que incluso en los medios más conservadores y menos dados a hablar de estas cosas, incluso se había hecho cierta pedagogía, se había empezado a entender un poco y a tener personas especializadas en estas áreas para poder contar determinados temas, y ahora me parece que estamos en un proceso en el que se ha abierto un poco la veda a que no importa el relato, no importa si el relato ahora coincide con lo que antes entendíamos que teníamos que defender, ¿no? Volvía, o sea, hablaba yo de cuando empezó el año 2019, y me gustaría volver un momentillo a esto de infancia libre, porque creo que eso forma parte de toda una avanzada reaccionaria que no es un caso aislado, ¿no? Entonces gana Vox con toda una campaña de descrédito hacia los derechos de las mujeres, hablando de las denuncias falsas, hablando de que las mujeres mienten, volviendo a hablar un poco de las brujas, ¿no? De las mujeres que tienen intereses ocultos. Y llega la detención de una mujer que es María Sevilla, que salta a todos los medios de comunicación cuando yo creo que nadie la conocía en ese momento. Y después, no sé si conocen el caso, saltan otras dos detenidas más, que se empieza a hablar en los medios de comunicación, pero masivamente, de un modus operandi, de que estas mujeres forman una trama criminal, y ese mensaje cala en toda la sociedad. Es decir, volvemos a reproducir
y a consumir ese mensaje del terror, ¿no?, que hablábamos, del terror, del lobo, de las mujeres malvadas, que se llevan a los niños, que hay que castigarlas. Y creo que todo eso tiene que ver, es decir, tiene que ver con una trama de derechas, incluso de instituciones del Estado, como puede ser parte de la policía, que montó toda una investigación sobre algo que después se demostró que era falso, pero todo eso ha quedado. Y yo creo que hay un relato ahora mucho más fácil en la sociedad de hablar de mujeres que mienten. Creo que no contar, de no hacer pedagogía y no contar qué es lo que pasa en las violencias sexuales y en las violencias de género, que es una de las, digamos, de las responsabilidades de los medios de comunicación, no transmitir estereotipos ni bulos y hacer cierta pedagogía, en este caso es clave, ¿no? Por ejemplo, el señor antes preguntaba, bueno, como algo extraño, he conocido este caso y creo que hay otros casos más. Lo que se relata a veces es la línea de tiempo, la línea temporal de cómo funcionan las violencias contra las mujeres, ¿no? Y tienen como patrones bastante marcados, que están además como muy definidos. Sin entender eso, sin saber cómo funcionan, no las podemos narrar. Aquí ha salido que el 92% de las mujeres no denuncian la violencia que sufren, la violencia sexual. El 92% de eso es casi toda la población de las mujeres que sufren violencia sexual. Son muchos millones de mujeres. Que el 92% de las mujeres no la denuncien no significa, primero, que no exista, y después que ellas no salgan de esa violencia. Muchas de ellas salen de esa violencia, pero no salen por el sistema judicial, porque en el sistema judicial no encuentran la respuesta que necesitan. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, un gran porcentaje de ellas, salen por la separación de su pareja. Y la separación de su pareja significa seguir viviendo en general una violencia que nunca ha sido declarada. Cuando una mujer llega separada, digamos, por violencia sexual o por violencia de género, que nunca ha reconocido, llega a un juzgado para que se decida, o para decidir qué pasa con las custodias, y al final se decreta una custodia compartida o una custodia compartida impuesta. El problema ahí es que la mujer empieza a negarse, o los niños empiezan a negarse a ver al padre, porque salen de toda una violencia vivida que nunca han reconocido, porque no entran en el sistema de justicia, porque creen que no las van a creer, porque las mujeres se resisten a denunciar a sus parejas, porque prefieren intentar solucionarlo de otra manera. El problema que pasa en los juzgados cuando pasa algo así es que se empieza a pensar que la madre está mintiendo, porque empiezan a surgir cosas que no habían surgido antes. No, mi hijo no quiere irse con su padre. Yo no quiero que haya una custodia compartida. Entonces el foco se pone inmediatamente en las madres y se piensa, bueno, pues esta madre está manipulando al hijo. Es decir, es una manera muy sencilla de entrar, pero es que en los juzgados tampoco se entiende qué pasa con esta gran cantidad. Estamos hablando del 92% de las mujeres que, habiendo sufrido violencia, no la denuncian, y cuando se separan llegan a estos. Y creo que es muy fácil que la sociedad compre ese mensaje, ¿no? Sí. La justicia, decía María, la justicia tiene que estar especializada. No tenemos una justicia especializada. La verdad es que es sorprendente, porque incluso yo, escribiendo sobre temas de género, siempre he pensado que los juzgados especializados en violencia de género tenían personal especializado en violencia de género. Sinceramente, durante mucho tiempo, digamos, como que me lo creí muy así. De pronto hablas con jueces y me dicen, no, puede entrar un juez que no esté preparado en un juzgado de violencia de género, no tiene por qué estar especializado. Bueno, y luego hemos visto a lo largo de los últimos meses y de los últimos tiempos cómo, pues, instituciones del Estado como el Consejo General de Policía, digamos, el sistema de justicia en su conjunto, funciona de una manera
sorprendente, por decirlo de una manera fina. Digo sorprendente porque parece que algunos aprenden, no sé, justicia de una manera y otros de otra. Es decir, cuando estamos mirando el tema de la ley del solo sí es sí, tenemos a gente tan preparada como la Fiscalía General del Estado y todos los fiscales que opinan de una manera sobre la ley. Y después tenemos a un Tribunal Supremo que opina de una manera absolutamente contraria. ¿Cómo puede ser? ¿La ciudadanía qué piensa de esto? ¿Quién tiene razón en esto? Los medios de comunicación, ¿cómo contamos esto? ¿Cómo contamos? El Tribunal Supremo, como decía María, consideró a lo largo de muchísimos años que el derecho transitorio, que es aquel que permite interpretar cómo transitar de una ley vieja hacia una ley nueva, es decir, cómo se aplica en el Código Penal, ¿no? Ese tránsito, cómo se hace entre una ley nueva y otra. Muchas leyes lo tienen, algunas no, pero el Código Penal tiene 12, me parece, ¿no? Medidas transitorias, es decir, dice... Una derogada. Sí, una derogada. Una derogada, 11 y una derogada. Bueno, pues la quinta, la disposición transitoria quinta del Código Penal, dice que cuando se revisa una sentencia, porque es un derecho constitucional que alguien que esté condenado pueda tener, digamos, una revisión por si ahora lo que el Estado considera que lo que era antes delito ahora no lo es, bueno, pues que cuando la pena entre con la nueva ley, o sea, se puede aplicar con la nueva ley, no se revisa. Entonces, muchos juzgados o muchos jueces en este país entendieron que si ahora le pueden aplicar una pena más baja, pues se le aplican, no importa. Y el Tribunal Superior, o sea, el Tribunal Supremo lo que decidió en una reciente sentencia esta semana pasada es ir en contra de toda su jurisprudencia. Durante décadas, durante muchos años, ha dicho, incluso en casos de terrorismo, que esa disposición transitoria estaba, hasta leyes de este año pasado incluso, que esa disposición transitoria estaba vigente. Y ahora en este caso dice que no, que ahora no está vigente. Para los temas de mujer, para los temas de terrorismo sí, para los temas de violencia de género eso no está vigente. Lo que supone todo esto es empezar a interpretar, es decir, lo que estoy intentando decir es que hay, yo creo que fuerzas muy reaccionarias y que los medios de comunicación no están poniendo el foco realmente en contar un poco todo ese relato, ¿no? Cuando los medios de comunicación no contamos el contexto, no somos capaces de explicar un poco qué es lo que ha sucedido o por qué ha sucedido o qué implica lo que ha sucedido, en realidad estás dando informaciones sueltas que te desinforman, te dejan de dar ese relato, te dejan de permitir aprender esa realidad. Y eso nos pasa, ¿no? El otro día, de pronto, pues tuvimos la sentencia del... que todavía no es la sentencia, pero bueno... El comunicado. Claro, el comunicado, además, claro, consultándolo con juristas, porque nosotros no somos juristas, los periodistas, pero consultándolo con juristas, dice, no entiendo muy bien a qué se refiere el Tribunal Supremo, porque solo sacó una nota de una carilla de un tema muy complicado. Pero bueno, básicamente todos más o menos coincidimos en que el Tribunal Supremo pues le daba una patada a la ley del solo sí es sí. Y que entonces derogaba tal. Entonces todos los medios pues explicamos eso que había salido. Pero digamos, y en público empezamos a pensar, una compañera y yo que lleva tribunales, empezamos a decir, bueno, pero esto cómo se explica, o sea, ¿esto qué significa? Y si no eres capaz de darle la vuelta a ese qué significa, digamos, ¿qué aporta la noticia? Simplemente aporta pues un montón de mierda, como decías tú, ¿no? O sea, digamos, más mierda al ministerio, más mierda a la ley, más mierda al no sé qué, esto está todo mal y tal. Entonces, bueno, entonces empezamos a mirar, a hablar con personas y a ver jurisprudencia. Entonces sacamos al día siguiente un tema que explicaba, o sea, no sabemos muy bien por qué, porque no lo vamos a juzgar, no sabemos, pero el Tribunal Supremo ha ido en contra de todo lo que ha dicho en los años anteriores.
O sea, el año pasado tenía sentencias en las que decía esta directiva transitoria está plenamente vigente, hace 5 años tenía, hace 20 años tenía. Nunca había dicho que eso estuviera derogado, excepto con esta ley. Y lo que eso implica es que probablemente las sentencias que no se habían bajado o que no se habían revisado, ahora sí lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía entendía, al contrario que el Tribunal Supremo, que todo ese derecho transitorio estaba en vigor. Y entonces impuso una serie de normas a sus fiscales de cómo actuar, es decir, que se opongan a las bajadas de penas si entran dentro de esta nueva ley. El Supremo ahora ha dicho, no, hay que ir a las penas mínimas, porque como esta transitoria no está ahí. Todos aquellos tribunales, por ejemplo, el de Navarra, que había decidido no rebajar porque entendía que todo ese derecho transitorio estaba vigente, como había dicho también el Tribunal Supremo, ¿van a tener que bajar? ¿Por qué no? Es decir, eso es la gran posibilidad, no es una posibilidad. Es decir, si yo soy un condenado por, no sé, no quiero sacar el tema de la manada, pero digamos, si yo soy un condenado por violencia sexual y a mí la Audiencia Provincial de Navarra me dijo, yo no reviso estas penas porque acaban en el anterior, pero claro, ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que eso no estaba válido, pues ahora voy a pedir de nuevo que se me revise la sentencia. Entonces, creo que todas estas cosas hay que explicarlas, y lo que es un poco a veces pues difícil de entender por la ciudadanía y bueno, por muchas veces por los periodistas es cómo una institución del Estado puede acabar, digamos, con jurisprudencia tan contraria a la que ha defendido siempre. Entonces empiezas a pensar mal. Y creo que pensar mal y decirle a la población, mira, esto es lo que hay y creo que tenemos que pensar un poco mal, pues a lo mejor es empezar a plantearse algunas cosas, ¿no? Pero el Tribunal Supremo ha dicho otra cosa más en estos días, y ha sido una condena a la ministra de Igualdad por haber dicho en un acto público, pues haber hablado de los maltratadores. Y entonces pues la condenó a una condena muy dura, porque bueno, la parte económica eran 18.000 euros. Civilmente. Civil, condena civil. Una civil, perdona, un civil, pero bueno, la condena de 18.000 euros, a tener que retractarse públicamente en un espacio similar, a borrar su tweet, a públicamente hacer tal. Entonces, bueno, claro, los medios sacamos esa información, pero si no vamos un paso más allá para entender con juristas qué significa esto. Claro, cuando en público leemos esa sentencia, dijimos, aquí hay cosas muy raras. O sea, en esta sentencia nos parece que dice cosas muy gruesas y necesitamos entender el alcance, ¿no? Cuando hablamos con algunos juristas especializados en libertad de expresión, básicamente lo que nos dicen es la sentencia es una barbaridad. Porque lo que está diciendo es que cualquier persona que hable de un maltratador sin que esa persona haya sido condenada en firme, puede ser condenada por la justicia. Cualquiera de nosotras. Bueno, cualquier periodista, cualquier madre o mujer que haya, o sea, cualquier persona. Si una ministra, en el ejercicio de su cargo, digamos, la condenan por hablar de que existan maltratadores, es que cualquier mujer podemos ser condenadas por ese delito. Perdón, o sea, la condenan, por intromisión en el derecho al honor. Del honor. El honor es algo que es individual, o sea, es intrínseco a una persona, ¿vale? En este caso, porque un señor, que es la expareja de María Sevilla, si no recuerdo mal, es el que presenta la demanda. Pero además no es... Ella en ningún momento nombra, claro, en ningún momento lo nombra a este señor. O sea, ella habla en general. Y sin embargo, a instancias de una demanda de este señor
que lo que dice es que hay una intromisión en su derecho al honor, la condenan a ella, que ni siquiera lo ha mencionado, ¿no? Ella pero si te las has aludido a Modra. Claro, ella además estas manifestaciones las hace en el contexto del indulto de María Sevilla, del indulto parcial que se le otorga precisamente porque nosotras le calificamos como madre protectora y la ministra le califica como madre protectora porque pese a que no hay ninguna condena judicial, en el expediente de indulto, si vierais la cantidad, o sea, un rosario de informes periciales, psiquiátricos del niño, o sea y todos esos informes apuntan a una serie de violencias sexuales y de violencias contra el hijo, ¿no? Claro, evidentemente, al final, los juzgados, hay impunidad, en los juzgados no se escucha a los niños y niñas como se debería, en los juzgados, como ha pasado recientemente, una jueza archiva el caso para no revictimizar a la menor. O sea, es decir, todo eso está pasando en los juzgados. Entonces, claro, de alguna manera hay un dossier así entero de documentación que, por supuesto, la ministra, claro, que se lo leyó para apoyar el indulto de esta mujer como madre protectora, ¿no? Y eso es a lo que hace referencia cuando habla realmente, sin nombrar a ese señor, pero realmente de que María Sevilla es una madre protectora. Frente a la desprotección de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente lo que ha comentado Virginia es una sentencia civil, porque en lo penal no la han, o sea, ha sido una condena parcial, la parte de delito contra el honor no la han aceptado, pero han aceptado, bueno, que es algo bárbaro, la verdad, y que se va a recurrir al Constitucional, por supuesto. Un momentito, es que, bueno, no sé si es para aclarar algo. No, para luego. Vale, un segundo, entonces, ¿has terminado, Marisa? ¿Esto tiene que terminar? Sí, bueno, o sea, no tengo el rapapa, sí, pero digamos, lo que creo es que vienen tiempos muy difíciles. Creo que de verdad que hay que ser muy críticos con la información, con mucha de la información que se recibe, pero sobre todo hay que trabajar un relato, el nuestro, o sea, el de las mujeres, porque va a ser uno de los más atacados y tenemos que estar muy firmes defendiendo el otro relato. El que nos va a venir va a ser muy brutal y creo que este relato va a haber que reconstruirlo y volver a poner muchos mimbres que de alguna manera como que se están perdiendo, ¿no? Los medios de comunicación, yo creo que en los últimos años lo hemos visto, o sea, hacia dónde apuntan, salvo excepciones, y esto, digamos, es una guerra que vamos a tener que resistir. Yo creo que en un momento dado estábamos como avanzando y en este momento vamos a tener que resistir para no perder todo ese relato. Eso es mi aportación final. Claras, yo creo que ha venido muy bien escucharlas. Antes de dar palabras, vamos a hacer una cosa, porque si no la gente empieza a correr y se pierde esta maravilla. Eso es hay impresionante. Unas conclusiones que no las hace ya Mercedes, las va a hacer Mercedes. En todo esto que veis aquí está resumido, ella os lo va a explicar. Vale. Resumido todo lo que hemos estado. Luego os podéis acercar a verlo, ahora escucharle. Bueno, pero dice todo, pero evidentemente todo no está. Claro, por la pared, ¿no? Yo lo que he hecho es lo que se llama un acta visual, recogiendo lo que a mi entender era lo más significativo y dejándome otras muchas cosas porque no me caben. Entonces, bueno, ha empezado un poco la jornada haciendo referencia a lo que ha pasado en Valencia, el acuerdo del PP y de Vox, con esas 50 medidas, algunas de las cuales, bueno, he recogido ahí, ¿no? Por ejemplo, ya no se va a hablar de violencia de género, ¿no? Proponen no hablar de violencia de género, sino de violencia intrafamiliar. Vuelve a salir a reducir esto que le gusta tanto al PP, que es el fin parental, que me encanta, ¿no? Y hablan de inspección educativa, que es en definitiva, yo si me equivoco meto la pata, me decís, porque no va a haber duda. Que es, en el fondo es un control a los docentes, ¿no? Un control, vamos, directo a los docentes. Bueno, ese ha sido un poco el punto de arranque.
Y luego han ido saliendo muchas cosas, pero sobre todo 3 ejes sobre los cuales hay que pivotar, que es la necesidad de verdad en los casos de violencia machista, de decir la verdad, de entender la verdad, la justicia y luego la reparación. Son como los 3 ejes en torno a los cuales habría que pivotar. Se ha recorrido mucho camino, porque no vamos a ser catastrofistas, o sea, yo creo que, y hablabais, ¿no?, de que las mujeres han cambiado de lugar, de unos años ahora se ha cambiado de lugar, por eso como aquí el cono este se ha cambiado de lugar, pero sí que es verdad que el melón también. Hay como distintas velocidades. Yo estoy haciendo la lectura que yo... Hay como distintas velocidades entre lo que han avanzado o han recorrido en general los hombres y lo que hemos recorrido las mujeres. Hay distintas velocidades. Nosotras hemos reflexionado, nos hemos mirado, nos hemos relatado y pues quizás a la mayoría o a muchos de ellos les falta ese trabajo y esa reflexión, ¿no?, en torno a qué es la violencia machista, la violencia sexual, ¿vale? Hablabais, ha salido una frase, lo de que hay una falta de relato, pero luego eso se ha matizado, y porque decíais, hay una falta de relato, y cómo se va a denunciar lo que no se relata, ¿no? Y sí que hay un relato, luego concluíais un poco diciendo que sí que hay un relato, tenemos un relato de las mujeres, y las mujeres que han sido, que han sufrido violencia sexual o casos de violencia sexual, pero que hay que asumir ese relato. Y yo creo que eras tú la que ponías el ejemplo de tu experiencia en Colombia, ¿no? Sí, ¿no? De cómo las redes de mujeres que allá se tejían, ¿no?, pues han contribuido a hacer esa narrativa, a construir una narrativa en torno a la violencia sexual, que aquí también se ha avanzado en cierta manera. En eso falta mucho camino, falta todavía atreverse a poner voz, ¿no?, muchas veces a los casos y a las experiencias personales, pero bueno, ahí está, ¿no? Hace falta una pedagogía también, y sobre todo una pedagogía con los nuestros, ¿no? Entonces, aquí pongo, por ejemplo, a una mujer con una pizarra que pone: tu madre disfruta del sexo. Os voy a contar una anécdota, hablando de los adolescentes, de un poco también que están un poco sin brújula muchas veces, muchos, no todos, pero muchos de ellos están en este tema un poco sin brújula, y yo os pongo el ejemplo de cómo ven el sexo. Es anecdótico, pero me apetece, yo creo que viene a colación. Yo tengo 3 hijos adolescentes, y a uno de ellos, al mayor, yo en su instituto doy clases de esto, etcétera, hago talleres, y un día le digo: oye, me han llamado del instituto que teníais mañana una charla en bachiller de educación sexual, pero les ha fallado la ponente y voy a ir yo. Bueno, le costó recuperarse de aquello. Su madre hablando de sexo ahí. A mí, como madre, como mujer sexuada, o sea, pero tú, ¿qué vas a decir? Mis amigos se van a morir. ¿Y tú qué sabes? Digo, hombre, hijo. Entonces, eso que parece anecdótico, pero de ahí si vas estirando salen muchas otras cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, vale. Las redes sociales, que en un principio supusieron y sumaron en este construir el relato, pues en los últimos años, con el auge de Vox y sus amigos, ¿no?, y del PP y todas las políticas estas de derechas, están revirtiendo el relato. Entonces, bueno, ya hay ataques claros y puros y duros, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes ser, una evidencia, ¿no?, de esos ataques. Entonces, bueno, pues al tiempo que nos han permitido narrarnos, pues ahora nos están deconstruyendo ese relato, ¿vale? Más cosas.
Espero no dejarme nada. Bueno, gracias a mi prima, que está ahí, habíais hecho una metáfora muy buena en esto de hacer pedagogía con los nuestros, de aprender a tocarnos, aprender a gozar y a entender el gozo y el placer como parte de nuestros cuerpos y de nuestra vida. Pues he hecho lo del melón. Que es una metáfora muy buena. Había pasado, entonces ha venido ella y mira, el melón. Vale, bueno, es importante que este relato que está ahora un poco, en cierta manera, vulnerable, ¿no? Pues con todos, en estos últimos años, con todo lo que está pasando, tenemos que ver la manera de preservarlo y de afianzarlo, ¿no? Y de contarnos y de narrarnos y de poner el foco ahí. Habéis hecho referencia a la infancia, que es muy difícil hablar de la violencia, o sea, muy difícil no, que hay que hacer una mirada y tener una mirada hacia la infancia a la hora de hablar de violencia sexual. O sea, que eso forma parte de ese relato y hay que incorporarlo, ¿vale? Bueno, creo que no me dejo nada. En esta parte en la que ha estado Cristina y Virginia. Bueno, me dejó muchas cosas, pero es lo que yo he sacado, ¿no? Que no nos falta relato, que sí lo tenemos, pero que tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo. Y en la parte en la que han intervenido María y Marisa, hablando de la ley del solo sí es sí, o la ley de, ¿cómo es? Garantía integral de la libertad sexual. Me he perdido mogollón, porque es que lo de las Garantía leyes... integral de la libertad sexual. Pero bueno, he destacado o sea, resumiendo como lo negativo, la desinformación intencionada que se ha hecho en torno a esta ley, ¿no? O sea, eso ahí resume todo el ataque, ¿no? Entonces, esa desinformación, cuando es una ley que tú has calificado como una ley llena de memoria, llena de memoria, una ley que supone unos avances importantes porque se pone el foco no en la víctima, se pone también el foco, es importante, en los datos. Los datos cuentan muchas cosas y parece que son solo gráficos y estadísticas, pero tienen historias detrás que son importantes. La importancia de la formación, en esta ley se hace también hincapié en la formación, se hace hincapié en la prevención, en la importancia, aquí si me cuelo también me decís, en la reexperimentación, que también había salido antes a reducir, en detectar violencias, en el apartado de la financiación, en la necesidad de tener una financiación sostenible para hacer frente a la violencia sexual, a los casos de violencia sexual, a las acciones informativas, preventivas, etcétera. El tema de las indemnizaciones, que también es importante, se recoge en la ley. Y el tema, esto aquí tengo una duda, lo que hablabas de la acreditación, las acreditaciones. Acreditación en el sentido de que cuando tú denuncias una violación, ¿no? Tú tienes que probarla, como que acreditarla, digamos, en un juzgado. Es el tema de la verdad judicial. Vale. Entonces, claro, esa es la cuestión que es importante, cómo se apoya esa acreditación, esa prueba, cómo hay medidas para eso. Y entonces, bueno, pues he contado un poco las medidas de la ley, entre ellas el tema de la recogida de muestras, sin denuncia y todas estas cosas. Vale. Es que también tenía yo mis dudas. Bueno, y que la ley, también hace que ha permitido nombrar el feminicidio sexual, o sea, así con la contundencia que tiene ese nombre, ha supuesto una tipificación de conductas que estaban más o menos normalizadas y pues ha abierto la puerta a un acceso más fácil a la justicia gratuita y hace una apuesta real por una justicia especializada. Y también yo de la intervención de Marisa me he quedado con muchas cosas, pero bueno, he querido igual destacar, pues por efecto profesional, el tema de los medios de comunicación.
porque bueno, pues tú comentabas que ha habido grandes avances, pongo aquí grandes avances versus grandes ataques, ¿no? Que es un poco lo que está un poco en el telón de fondo, ¿no? Y cómo hay que recuperar este relato. Aquí pongo a una persona en un mar con una caña de pescar. Hay que recuperar ese relato que está hundido en el océano fangoso de Bob y sus amigos. Entonces hay que pescarlo, ¿no? Y bueno, hacías también referencia a la disposición, eso ya me había documentado yo aparte, lo de la disposición transitoria quinta del Código Penal, ¿no? Como por ejemplo en casos de terrorismo sí que está vigente, pero ahora con la reforma esta del PSOE, pues no, en los casos de violencia machista, pues parece que no está vigente o no tiene validez. Y un poco he hecho referencia a que, salvo excepciones, los medios o los grandes medios o iba a decir la derecha mediática, no están poniendo el foco en todas estas cuestiones, ¿no? Y la necesidad de que, de que se ponga desde los medios de comunicación el foco en esto, ¿no? Y este ha sido mi resumen. Bueno, pues